De mi parte, esta vez no. Tuve poco tiempo para leer todo lo que habían puesto en la última página. Ujú. ¿Y Melky? Ya lo último es que no le entendía lo de tierra. Mm. Las redes de tierra. La importancia Sí. de la red de tierra. Bueno, entonces vamos a hacer la retroalimentación en general y tal vez llegamos ahí al, a las dudas de ustedes. Me parece bien. Tenemos en sí la clase inicia de esta manera y la primera competencia para esta sesión es memorizarnos lo que es la ley de Ohm. ¿Y qué es la ley de Ohm? Tal vez no lo voy a decir en una secuencia técnica como está en la presentación en la plataforma, pero la ley de Ohm, según pueden ver en la pantalla o también según leyeron, bienvenido compañero. Hola, hola, buenas tardes para todos y Buenas todas. tardes, bienvenido. Gracias, gracias. Sí, buenas Buenas tardes. tardes. Ya estábamos afligidos. Ah, no, hombre, se me había olvidado, la verdad. Sí, la verdad que al cambiar la rutina ya es bien difícil. Aquí donde me ven yo ya estaba bien complicado porque como ya uno tiene su rutina de fin de semana. Y hablábamos sobre el tema, inicialmente pues seguimos con conceptos eléctricos. Y este concepto eléctrico hablábamos sobre que este tema pues la competencia para este tema es memorizarnos o comprender lo que es la ley de Ohm, las fórmulas que vamos a utilizar para calcular la corriente, potencia, voltaje y resistencia. Estas son las competencias de esta sesión, de esta semana. Y creo que con lo que vamos a ver ahora, pues van a tener un poco más clara el panorama. La ley de Ohm es llamada así en honor a un señor, pues que su apellido era Ohm, creo que ya lo leímos, y que establece la relación entre tres parámetros eléctricos. ¿Cuáles son esos parámetros? Ahí los tenemos en pantalla, tenemos unos muñequitos por ahí. Ajá, El voltaje, el amperaje y la resistencia. exacto. Voltaje, amperaje y resistencia. O voltaje, corriente y resistencia. Voltaje, corriente y resistencia. Ya aprendimos, y como vemos también en la imagen, ¿qué está haciendo el voltaje ahí? Empujando la corriente. Y la resistencia también haciendo su trabajo, impidiendo que, que la corriente avance, ¿verdad? Eh, una pregunta. Diga. ¿Para qué la resistencia? ¿Cuál es su trabajo, la resistencia en eso que está haciendo? Veamos que en este concepto de esta imagen es meramente representativa. La resistencia es una, ¿cuál es la palabra? Magnitud física o un parámetro que se da debido a muchas condiciones, como vimos en la clase pasada. Una de ellas era el calentamiento,
la longitud del cable y la temperatura, ¿de acuerdo? Eso lo vimos la vez pasada. Entonces la resistencia se opone al paso de la corriente. Cuando hay un flujo de electrones, obviamente hay un voltaje y hay una resistencia, que esta resistencia la ofrece el cable. Vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Entonces ahí Sí. el muñequito está deteniendo allí, pero es meramente representativo. Eso pues es el conductor que tiene ese fenómeno. El conductor, debido a la longitud o el largo del cable, puede ser muy delgado también, y por eso hay resistencia. Más adelante vamos a ver que entre más grueso es el cable, hay menos resistencia. Imagínense ustedes cuando hay un ducto de agua, entre más delgado es el ducto, pasa menos agua. Pero si ampliamos el radio del ducto, por ende va a pasar mayor cantidad de agua, ¿de acuerdo? Entonces la resistencia es eso. Correcto. Recordemos que es la oposición al paso de la corriente. Ahorita eso es lo que tenemos que manejar, la oposición al paso de la corriente. Y la ley de Ohm estudió el comportamiento, Ohm descubrió el comportamiento de estos tres parámetros. Entonces, ¿qué dijo él? Ahí en un laboratorio se puso a hacer mediciones y descubrió que cuando había corriente eléctrica, había un voltaje y había una resistencia. Él dijo, esta corriente es proporcional al voltaje. ¿Qué significa proporcional? Que entre más corriente hay más voltaje, o entre más voltaje hay más corriente en un conductor. Entendido. Y acá pues tenemos la imagen, el voltaje que aplicamos a un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, o sea, a la corriente, pero es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa? Que si hay poca corriente, va a haber mucha resistencia. Esto como que es un poco difícil de comprender así es solo leyendo un texto, pero podemos imaginarnos a la corriente y al voltaje juntos y la resistencia pues aparte. ¿Qué pasa? Si la resistencia es muy alta, el voltaje va a ser poco o menos, y si la resistencia es baja, el voltaje y la corriente van a ser muchos, ¿de acuerdo? Eso es lo que establece la ley de Ohm. Eso es lo que establece la ley de Ohm. ¿Y cuál es la competencia? Memorizarnos el concepto que tenemos en pantalla, desde donde dice el voltaje que aplicamos a un conductor determinado es proporcional a la intensidad e inversamente proporcional a la resistencia. Eso es la competencia, para que nosotros no vayamos a andar ahí inventando, ni vayamos a andar, porque todo electricista pues la teoría es algo muy importante para nosotros, para que no nos vayan a agarrar en curva por ahí. Ahora pues ya nosotros sabemos que corriente pues es un flujo de electrones, y veamos esa imagen que está ahí en pantalla. Está un átomo ahí, esa es la imagen de un átomo, y un electrón pues es una pelotita de esas, porque el átomo tiene, según vimos allá cuando estábamos en la escuela, electrones, protones y neutrones, ¿se acuerdan, verdad?
Entonces los electrones son los que circulan en el conductor. Ahora, la resistencia. Ya también conocemos que es la oposición al paso de la corriente, y ahí tenemos el símbolo. Decimos a veces es una herradura, o a veces le llamamos también la letra omega, letra griega omega. Ese es el símbolo de la resistencia. El símbolo de la corriente, ¿cuál era? Dijimos. A ver. Sí. El símbolo de la corriente. La letra I. La letra I. Del voltaje. A ver. La La U. V. La letra V. La letra V. Y ¿cuál nos falta? Voltaje, corriente, resistencia. A de amperaje. La corriente, recordemos que se mide en amperios y el símbolo es la letra A, ¿verdad? Aquí estamos afirmando una vez más lo que vimos al inicio en esta imagen, ¿verdad? Ahora, la fórmula cuando nosotros hablamos de ley de Ohm es la que vemos, que es V es igual a I por R. En español, voltaje es igual a multiplicar la corriente por la resistencia. Obviamente vamos a tener valores ahí. La corriente va a estar en amperios, unos 30 amperios, y la resistencia unos 10 ohmios. En este caso la R es resistencia, porque y la X pues ya sabemos que es el símbolo de multiplicar, y acá pues abajo tenemos la explicación de cada una de las letras. ¿Alguna pregunta de lo que refiere a esta fórmula? V es igual a I por R. Cuando nos salga en un examen la fórmula general de la ley de Ohm puede haber alguna parecida, pero hay que tener en cuenta es la que tienen en pantalla acá. ¿Dudas? Negativo. Negativo. Bueno. Ahora pues tenemos un dibujito acá donde hay algunas de las fórmulas que vamos a utilizar como electricistas residenciales. Y pues es un círculo donde ustedes ven una V, una R y una I encerradas en un círculo rojo, y las otras letras que están por ahí pues son la composición de la fórmula. Es técnicamente lo mismo que teníamos en la imagen anterior, donde decíamos voltaje es igual a I por R. Cuando calculamos la corriente es igual a dividir el voltaje entre la resistencia, y para calcular resistencia dividimos el voltaje entre la corriente. Repito, la competencia de esta semana es memorizarnos las fórmulas y la ley de Ohm. Y acá tenemos un ejercicio pequeño donde aplicamos la fórmula que va a ser el machete, les decía yo a los compañeros el día de ayer en una retroalimentación. El machete, la fórmula de calcular corriente, siempre cuando se nos dé la opción o la necesidad de calcular la corriente, la fórmula que vamos a llegar es la que tenemos acá. I es igual a P sobre V. Y ahorita pues tratemos de repetirla ahí en nuestro interior ahí. I es igual a P sobre V. ¿Qué significa? La corriente es igual a P sobre V, a dividir la potencia entre el voltaje. ¿De acuerdo? Para efectos
de cálculos residenciales, esta es la fórmula que vamos a utilizar. La potencia la vamos a encontrar, la vamos a denotar por la letra P. Y el ejemplo que tenemos acá es, ¿cuál es la corriente que circula en el filamento de una lámpara de 100 watts? Oigan bien, esto ya nos queda a nosotros acá en un foco pues de 100 watts conectada a una alimentación de 120 voltios. Ahorita ya vamos a aprender cuánto gasta un foco de 100. Así que alisten su calculadora por ahí, pero ya tenemos resuelto el ejercicio. ¿Y qué decimos? P es igual a 100 watts. Recordemos que la potencia se mide ¿en qué se mide la potencia? En watts. En watts. El voltaje que vamos a utilizar acá en el curso va a ser 120 voltios para efectos residenciales. Pueda que en un ejercicio nos digan, calcule la corriente que circula en una lámpara de 200 watts conectada a 240 voltios. Entonces allí sí vamos a cambiar el voltaje, ¿verdad? Entonces acá pues sustituimos los valores de P que vale 100 watts y los valores de V que es voltaje que es 120 voltios y pues nos da un resultado de 0.83 amperios. Ahora imagínense ustedes cuántos focos tienen en su casa ahorita encendidos. No sé si serán focos de 60 watts, ahorrativos, pero si usted quiere calcular la corriente, esta es la fórmula que vamos a hacer, ¿verdad? Más adelante vamos a hacer ejercicios de medir la corriente que está circulando por un conductor. Ahorita la estamos calculando, ¿de acuerdo? ¿Tienen ahí alguna duda en esto? Una pregunta. Diga. ¿Todo tipo de focos, sea ahorrativos o de los otros, contiene la misma cantidad de voltios? El voltaje siempre va a ser el mismo. De watts creo que me quiere preguntar usted, o la potencia, la misma potencia me quiere preguntar. Correcto. Ajá. Los focos ahorrativos, si ustedes han comprado algunos, dice 9 watts, 15 watts, 20 watts y 25 creo, si no mal recuerdo. Entonces esa potencia, eso que dice allí es la potencia que consume el foco. No necesariamente 100. Este 100 watts consumen los focos que tienen resistencia. O sea, los incandescentes que le llamamos también, los focos de a 2 coras, pues, de 50 centavos, los amarillos. Esos focos sí, 100 watts, otros tienen 60 y otros 125, no sé si todavía hay de esos. A medida de esos watts, se puede hacer el cálculo de... Exacto. Como el ejemplo que tenemos ahí. Así es. Siempre van a buscar ustedes la potencia y va a decir 30 watts, ejemplo, 20 watts, 50 watts. Entonces ustedes, esa es la potencia. Recordemos que la potencia se mide en watts. Recordemos, por favor. También es un término a manejar. La potencia se mide en watts. La potencia se mide en watts. La corriente se mide en, acá señalo, en amperios. ¿Se acuerdan? La corriente se mide en amperios y la potencia se mide en watts. Estos son términos que tenemos que tener, tenemos que anotarlos ahí en el cuestionario que vamos haciendo personal, ¿verdad? Tenemos que ir haciendo un cuestionario porque al final, cuando nos reunamos, ese cuestionario lo vamos a revisar nosotros por acá
Recuerden que tenemos, Correcto. ¿verdad? Por favor. Entonces, la potencia se mide en watts, la corriente se mide en amperios, el voltaje se mide en... ¿Alguien? Volteos. En voltios, ¿verdad? Si yo quiero decirles algo, no tengamos temor a equivocarnos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno se equivoca, uno corrige y no se vuelve a equivocar. Entonces imagínense que ustedes medían la corriente, se mide en voltios. En ese momento, cuando uno se equivoca, uno corrobora y dice, ah, no, la vez pasada me equivoqué. No sé si les ha pasado alguna vez. Sí, sí, muchas veces. Entonces, por eso no tengan miedo a equivocarse. Eso yo les quiero animar a eso. Siempre, por favor, respondan aunque se equivoquen. Y yo les digo a los muchachos, equivóquense con lujo de barbarie, porque así es que aprendemos. Nosotros aprendemos en base a prueba y error muchas veces. ¿Alguna Sí, duda? tiene razón. Imagínense, más adelante vamos a ver cómo la otra clase son la protección de los circuitos, la protección de las cargas. Entonces más adelante vamos a ver cómo calculamos la corriente ya de más luminarias. Pero de momento necesito que memoricemos esta fórmula. Si memorizamos esta fórmula para calcular la corriente, se nos va a hacer la vida muy fácil. Entonces ya sabemos que P es igual a ¿qué? ¿Qué representa P acá en la fórmula? Los watts, exacto, o la potencia. P, potencia, se mide en watts. Y tenemos otra fórmula. Esta fórmula es para calcular la potencia cuando nosotros no la conocemos. Pero imagínese que usted ya tiene la corriente y tiene el voltaje. Entonces dice, hey, quiero ver cuánto es la potencia de este equipo. Entonces el ejemplo dice, una plancha demanda 4 amperes y una alimentación de 127 voltios. Calcular la potencia consumida. Y pues ahí tenemos, ¿cuánto nos da? 508 watts. ¿De acuerdo? Ahora imaginémonos que nosotros aquí, imagínense ustedes acá no conocen la potencia, pero ya tienen la corriente y el voltaje. ¿Qué vamos a hacer según esta fórmula? I por V. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es la corriente aquí? Por 120. Imagínense que no conocieran la potencia, pero ya tienen la corriente acá y el voltaje. Tendríamos que hacer esta fórmula para calcular la potencia. ¿De acuerdo? No sé si lo estoy confundiendo. ¿Hola? ¿Los he confundido o no? No, No. estamos. Vaya. Ahora, si tienen alguna pregunta, si no, pues pasamos a lo que dicen que les costó un poquito. ¿Qué pasa con las fallas a tierra? No, de mi parte. Ok. Fallas a tierra. Recordemos que un contacto a tierra puede ser voluntario o puede ser accidental. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún golpecito eléctrico ahí? Yo. Ajá. Entonces, generalmente es porque tocamos una parte metálica o puede ser también el caso una
una pared, que es un cable que está energizado, pues se une a un objeto. Entonces eso es una falla a tierra. Y en la imagen que ustedes apreciaban, veíamos también un ejemplo, y está un personaje ahí que ha tocado la lavadora, que esta lavadora tiene un cable que está uniéndose a la carcasa de ella. Entonces, como no hay una protección en el circuito, por eso esta persona sufre un choque eléctrico. Eso es lo que estamos viendo. No sé si ustedes comprendieron ese muñequito. Sí. Entonces, la corriente, en este caso, cuando la persona toca la lavadora o el equipo metálico o la parte metálica del equipo, no necesariamente puede ser lavadora, esa corriente que está en la carcasa se desplaza. Las que está presentando ahorita aparecieron en la... Sí, sí, se desplaza al cuerpo de la persona, y pues lo recorre a la persona, y ella misma pues busca tierra. ¿Y qué hace? Las flechitas nos dicen que regresa al transformador de la compañía por medio de tierra. Recordemos que, o no sé si ustedes saben, que la corriente pues siempre va a buscar el regreso al transformador. La corriente entra por la fase y regresa por el neutro, y cuando todo está normal, regresa por el neutro al transformador. Imagínense, bueno, ahí está la imagen, si pueden agrandar la pantalla y ver la imagen, ahí aparece la imagencita donde en este caso específico la corriente está regresando al transformador por parte del cuerpo de la persona, lo traspasa, pues. Y este es un objetivo por el cual nosotros tenemos que polarizar los equipos. Estas son lo que llamamos nosotros fallas a tierra. La clavija pues de conexión solo tiene dos enchufes, y donde es la fase y el neutro, y cuando hay un cortocircuito, una falla a tierra, pues no hay un camino adecuado para que la corriente regrese al transformador. Pero en la siguiente imagen vamos a poder observar el camino que tiene la corriente cuando está tocando la carcasa del equipo. Pero este circuito sí está polarizado. Agranden la pantalla, yo creo que ya lo vieron también. Entonces la corriente siempre está topando a la carcasa o a la parte metálica de la refrigeradora, de la lavadora o del equipo cualquiera. La persona lo toca, pero no está siendo electrocutada o no está siendo golpeado por la corriente, sino que esta corriente excesiva está regresando por el camino que el electricista trazó, por el conductor de tierra, y está regresando siempre al transformador, ¿verdad? Esa es una falla a tierra, y esa es una protección de un equipo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, una pregunta, ingeniero. Diga. O sea que lo recomendable es que un toma siempre debe de estar polarizado. Así es. En este nuevo paquete de reformas como le digo, a los requerimientos eléctricos de los diseños de las instalaciones eléctricas, se tienen que polarizar los circuitos.
¿Qué significa? Que tiene que mandar un tierra, así como manda el neutro y la fase al toma corriente. Ahora el electricista tiene que tirar también un tierra hasta el toma corriente, así como que anda con un neutro y con fase. Entonces hay que hacer la red de tierra, se le llama eso. ¿Y qué significa? Ingeniero, y para este caso es necesario poner una barra específica Sí, sí, para así al es, polarizado. así es. Una Y barra, de esa misma barra va a salir para todos los tomas. sí, imaginémonos que tenemos la barra que aterrizamos generalmente el neutro. En la caja térmica siempre nosotros ponemos una barra. Antes poníamos una barrita de 3 pies. No sé si ustedes han traveseado alguna vez ese tipo de circuitos. Y poníamos una barrita de 3 pies. Y esa barra pues es la que aterriza el neutro. No sé si han visto esa barra alguna Es vez. correcto. Esa barra es la de aterrizaje del neutro. Pero ahora hay que nosotros también poner otra barra aparte para aterrizar el tierra, para polarizar los equipos. Esa barra es la que va a servir de camino para que la corriente excesiva de las carcasas se vaya por el tercer hilo y no se vaya a tierra y golpee a las personas, ¿verdad? Significa que lo recomendable es que todos los tomacorrientes tienen que ser Exacto. polarizados. Todos los tomacorrientes ahora, Ya todos tienen que llegarle tres hilos. cables al toma. Tres Exacto. hilos. Un hilo rojo, que es la fase, un hilo blanco, que es el neutro, y un hilo verde, que es el tierra. De hecho, vamos adelantándoles ahí, también tienen que usar el código de colores. ¿Qué es el código de colores? Más adelante lo vamos a ver, pero ya se imaginarán ustedes que son colores específicos para usar en los conductores, para marcarlos. Algunos dicen que hay que usar cinta de color para marcar la fase, pero yo pues mejor recomiendo que usemos el color del cable adecuado, ¿verdad? Y de esta manera pues resguardamos al usuario. Nos van a preguntar cuál es el objetivo del cable de conexión a tierra. El objetivo de este cable es proteger al usuario para que no le pase lo que le está pasando aquí a este pobre viejito, mire. Para que no le pase esto, y si no, pues que el circuito se comporte de esta manera. Y ese es el objetivo del cable a tierra. En algún examen se los puede preguntar y pues eso van a seleccionar ustedes o a responder. Entonces, resumiendo, hoy conocemos la ley de Ohm, las fórmulas y las fallas a tierra. Vamos a ver, recapitulando, alguien que diga la ley de Ohm, o por lo menos que la parafrasee. La corriente que circula en un circuito es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, ¿verdad? Para el próximo fin, memorizada esta ley de Ohm y memorizadas las fórmulas, ¿de acuerdo? Por eso no les pusimos examen para que no se sintieran tan saturados, pero sí realmente ese es el objetivo de esta sesión. Repítame ahí, ingeniero, por favor, la voy a copiarla. Bueno, vamos a retrasar a la parte donde está. La ley de Ohm dice: el voltaje es proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la resistencia. Eso es la ley de Ohm.
Vamos a ver a alguien que se le haya aprendido ya. Recuerden que a veces pues no es necesario ser textual, sino que es comprender lo que leemos pues y armar nuestra propia definición usando obviamente el vocabulario requerido con las palabras. El voltaje es proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Alguna pregunta? Repito, ley de Ohm y las fórmulas. Eso es lo que vamos a memorizar y les voy a agradecer que lo anotemos ahí en el cuaderno que llevamos de apuntes. También anotar en el cuaderno de apuntes que la corriente se mide en amperios, la potencia en watts y el voltaje en voltios. Son las unidades de medida de estos parámetros. ¿Preguntas? No, dice. Estamos bien hasta ahí, ingeniero. Bueno, la otra página que vamos a leer, que vamos a estudiar es protección de los circuitos en las instalaciones de baja tensión. Eso va a estar a partir de mañana, ¿verdad? Y como siempre yo les recomiendo hacer un cuestionarito. Imagínense cuántas preguntas vamos a hacer al final, ¿verdad? Y pues ese es el conocimiento que nosotros vamos a tener. Nosotros tratamos de acá de hacerles el extracto, de no complicarnos la vida en palabras que no sean tan importantes en las definiciones, sino que seamos comprensivos en la lectura. Y si no hay más que tratar, pues si no tienen alguna pregunta, pues nos quedaríamos hasta allí y nos veríamos. Bueno, el otro sábado como que van a andar de vacaciones, ¿verdad? Pero si estamos por ahí, pues podemos... Sí, disculpe que... Diga. Disculpe que casi no pude reportarme ahorita, pero he tenido mala la conexión. Ah, ya está bien. Voy a tratar de guardar este video creo que lo grabé. Voy a tratar de subirlo a YouTube y les voy a mandar el enlace allí en privado para que ustedes lo vean. Esto pues es privado solo para nosotros. Y ahí se los vamos a mandar a ustedes el enlace. Perfecto. Ajá. Esa imagen, toda la lectura que mostró ahora está en la plataforma, porque toda la cuando yo busqué lectura no me está en la apareció nada. plataforma. ¿Cómo no? Está en la plataforma. Vamos a Bueno. vamos a compartir la pestaña de la plataforma. ¿Ustedes se fijan? Sí, yo entré esta semana. Es que siempre se llama conceptos eléctricos. Mire, libro conceptos eléctricos básicos, y este otro se llama conceptos eléctricos nada más. Okay. Y acá está. ¿Verdad? Perfecto, ahora sí. Pero todo lo que está en la plataforma pues lo hemos visto acá en la sesión. Si usted escucha la sesión, la ve en video, pues no hay ningún problema. Nos quedaríamos hasta ahí entonces, señores. Perfecto. Un gusto haberles escuchado, haberles visto. Y pues allí nos vemos el próximo sábado. Vamos a tratar de hacer una reunión que sea la carrera, que si andan de vacaciones pues avisamos y nos reunimos el siguiente ahí para no sí. las salidas que podamos tener ahí. Si no, pues quedemos mejor el siguiente, ¿verdad? Sí, el tema siempre va a estar, el tema siempre va a estar, y pues las dudas siempre van a salir, y si tienen alguna duda, pues allí a WhatsApp también la pueden mandar al grupo
Con gusto la Perfecto. Gracias, profe. Bueno, pues un gusto y Dios les bendiga a todos. Gracias igualmente. Feliz noche para todos. Bueno, igualmente. Bueno, igualmente, feliz noche.